Un millonario ciego despierta herido y sin memoria en un vertedero hasta que una niña pobre lo encuentra. Mientras intenta descubrir quién es, encuentra refugio en una familia humilde y decide vender su valioso reloj para salvarlos. Al recuperar sus recuerdos, regresa a su antigua vida no por venganza, sino para enfrentar la verdad con un nuevo corazón. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El calor era sofocante. No ese calor limpio del verano en la playa, sino un bochorno pegajoso que cargaba el olor agrio de la descomposición. Ricardo Morales no sabía dónde estaba, ni siquiera sabía quién era. Su conciencia emergía poco a poco, como alguien que sube desde aguas profundas y turbias, luchando por encontrar la superficie. Cada movimiento del cuerpo traía un dolor agudo, un recordatorio de que algo terrible había sucedido. Intentó abrir los ojos, pero lo que consiguió ver fue una mancha rojiza, como si el mundo entero estuviera cubierto por un velo de sangre y fuego. La luz del atardecer atravesaba su visión comprometida, creando formas distorsionadas que danzaban sin sentido. Ricardo siempre había sido ciego, pero nunca así. Su ceguera era una compañera antigua, conocida, algo con lo que había aprendido a vivir. Pero ahora, además de la oscuridad habitual, había confusión, desorientación y un terror silencioso que le subía por la garganta. El suelo bajo sus manos era irregular y húmedo, plástico rasgado, cartón empapado, algo viscoso que prefirió no identificar. El aire estaba cargado de moscas. Podía oírlas zumbar a su alrededor, insistentes, hambrientas. Y había otro sonido también, un sonido que hizo que su corazón se disparara, el graznido ronco de los zopilotes. Estaban cerca, muy cerca. Ricardo intentó moverse, pero sus piernas no respondían bien. Una náusea violenta le subió del estómago y giró la cabeza hacia un lado, escupiendo un líquido amargo que le quemaba la garganta. Fragmentos de pensamiento atravesaban su mente como chispas sueltas. Una copa, el brillo dorado de un líquido, risas, una voz familiar diciendo algo que no conseguía recordar. Y después, nada. Un agujero negro donde debería haber memoria. ¿Dónde estoy?, pensó, tratando de controlar el pánico que crecía. ¿Qué me pasó? Fue cuando oyó los pasos, ligeros, casi imperceptibles entre el zumbido de las moscas y los zopilotes. Pasos descalzos sobre la basura. Ricardo se congeló, todos los músculos tensos, el instinto de supervivencia hablando más alto que la razón. Quienquiera que fuese, se estaba acercando. La voz que vino a continuación era delgada, infantil, pero cargaba una determinación que lo sorprendió. «Señor, ¿está vivo?» Ricardo intentó responder, pero su voz salió como un ronco susurro. «Yo no sé». La niña se acercó más. Sintió una mano pequeña tocarle el hombro con cuidado, como si temiera que pudiera romperse al menor toque. «Tiene que salir de aquí. La banda pasa por aquí en la noche. Si lo encuentran con ese reloj, le van a quitar todo». ¿Reloj? Ricardo llevó la mano temblorosa a la muñeca, y en efecto, sintió el metal frío y pesado de un reloj. Sus dedos recorrieron la superficie lisa, reconociendo la forma cara, el peso significativo. Era oro, oro de verdad. ¿Cómo alguien como él, tirado en un basurero como un objeto desechado, podía tener algo tan valioso? «No me acuerdo de nada», dijo con la voz quebrada. «No sé qué pasó, no sé quién soy». La niña se quedó en silencio por un momento, como si procesara esa información. «No importa ahora, tiene que levantarse. Yo le ayudo». Metió el brazo bajo el de él con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Ricardo gimió de dolor al apoyarse en ella, pero consiguió ponerse de rodillas. Todo daba vueltas. El olor era insoportable. Pero la niña no se rindió. «Vamos, señor. Despacito. Vamos a salir de aquí». Con esfuerzo, Ricardo logró ponerse de pie. Sus piernas temblaban, como ramas delgadas al viento, amenazando con ceder en cualquier momento. La niña lo sostuvo con firmeza, guiando sus pasos por entre montañas de basura.
Podía oír el crujido de las bolsas de plástico, el chasquido de botellas rotas bajo sus pies descalzos. «Espera, ¿descalzos?». Miró hacia abajo, pero su visión borrosa no le permitía ver bien. Sus zapatos habían desaparecido. Quienquiera que lo hubiera dejado allí no tuvo piedad alguna. ¿Cuánto tiempo tardó en atravesar aquel mar de desechos? Ricardo no sabría decirlo. Podrían haber sido minutos u horas. El dolor en su cuerpo era constante, un zumbido sordo que nunca cesaba. Pero la niña seguía adelante determinada, susurrando palabras de aliento cuando él amenazaba con desplomarse. Finalmente, el olor empezó a cambiar. Todavía era fuerte, todavía era desagradable, pero era diferente. Olor a humo de leña, olor a comida preparándose, olor a vida sucediendo, por más difícil que fuera. «Ya casi llegamos», dijo la niña. «Mi abue vive aquí enfrente». Ricardo oyó voces a su alrededor, niños corriendo, riendo, el ruido de una radio tocando música de banda, el rechinar de una puerta vieja. Estaban en una colonia popular. Un barrio bravo, se dio cuenta, reconociendo los sonidos, familiares que cualquier chilango conocía, aunque nunca hubiera pisado uno. La niña lo guió hasta una pequeña construcción. La puerta rechinó al abrirse, y Ricardo sintió el olor de un ambiente cerrado, húmedo, pero limpio. Había un esfuerzo allí, un cuidado, incluso en medio de la pobreza. «Abue», llamó la niña. «Abue, traje a alguien. Necesita ayuda». Una voz más vieja, ronca de tanto fumar o de tanto vivir, respondió con cautela. «Sofía, ¿qué hiciste ahora?» «Sofía». Entonces ese era el nombre de la niña que lo había salvado. «Lo encontré en el tiradero, abue. Está todo golpeado y no se acuerda de nada». Ricardo oyó pasos pesados acercándose. Sintió una mirada firme sobre sí, incluso sin poder ver bien. La abuela estaba evaluando, calculando el riesgo de traer a un extraño a su casa. «Señora», empezó él con la voz débil, «no sé qué me pasó, pero le juro que no soy peligroso. Solo necesito un lugar para descansar, solo hasta que pueda entender qué ocurrió». El silencio que siguió fue pesado. Ricardo sintió que su destino se estaba decidiendo en ese momento. Si la anciana lo echaba, no tendría fuerzas para ir lejos. Volvería al tiradero, y allí los zopilotes terminarían lo que alguien había comenzado. «Pásale», dijo la voz finalmente, resignada pero no fría. «Pero si veo cualquier cosa rara, te vas por donde viniste. ¿Entendiste?» «Sí, señora. Gracias». Sofía lo guió hasta un rincón del cuarto, donde había algo que parecía ser un colchón viejo en el suelo. Ricardo se dejó caer sobre él, cada músculo del cuerpo gritando de alivio. La niña le trajo agua en una taza de metal abollada, y él bebió como si nunca hubiera probado algo tan bueno. La abuela se acercó con una palangana y trapos. Empezó a limpiar sus heridas sin mucha ceremonia, pero con un cuidado que revelaba años de experiencia curando a gente lastimada. «Te dieron una buena friega», comentó mientras limpiaba un corte en su frente. «O te caíste de muy alto. Tienes suerte de estar vivo». «No me acuerdo», repitió Ricardo, la frustración evidente en su voz. «Es como si alguien hubiera borrado todo». «La memoria regresa», dijo la anciana con la sabiduría de quien ya ha visto mucho en la vida. «A veces tarda, pero regresa. Mientras tanto, te vas a quedar quietecito ahí y te vas a recuperar. Mi nombre es doña Carmen y esta es mi nieta Sofía». «Ricardo», dijo él sorprendido por la facilidad con que el nombre salió de su boca. «Me llamo Ricardo». «Por lo menos de eso te acuerdas», respondió doña Carmen con un dejo de humor seco. Sofía se sentó cerca de él, con las piernas cruzadas, los ojos curiosos fijos en su rostro. «Señor, ¿por qué tiene un reloj tan caro?», preguntó la niña con la franqueza típica de los niños. Ricardo tocó de nuevo el reloj en su muñeca. Era una pieza pesada, sólida. Incluso sin memoria sabía que aquello valía una fortuna. Más de lo que la mayoría de la gente de esa colonia ganaría en años de trabajo. «No sé», respondió honestamente.
pero quizás sea la única pista que tengo sobre quién era antes. Era, repitió doña Carmen, deteniendo su trabajo de limpieza. Entonces sabes que ya no lo eres. Las palabras cayeron sobre Ricardo como piedras. Tenía razón. Quienquiera que él fuera antes, esa persona había sido dejada para pudrirse en un tiradero. Esa persona estaba muerta para el mundo. Y él, ahora, era solo un hombre sin pasado, sin identidad, dependiendo de la bondad de extraños para sobrevivir un día más. La noche cayó sobre la colonia trayendo consigo un frío que contrastaba con el calor sofocante del día. Ricardo permaneció acostado en el colchón delgado, escuchando los sonidos de la vida que sucedía a su alrededor. Niños siendo llamados para entrar a casa, ollas golpeando, conversaciones en voz alta, música, risas. Era un mundo completamente diferente a cualquier cosa que lograra recordar. Sofía le había preparado un plato de arroz y frijoles, simple pero servido con esmero. Ricardo comió despacio, cada bocado pareciendo más sabroso de lo que debería. Había un hambre en él que iba más allá del estómago vacío. Era un hambre de conexión, de pertenencia, de ser parte de algo. Doña Carmen se sentó en una silla vieja, observándolo comer. «Mañana vas a tener que empezar a moverte», dijo sin rodeos. «No puedo mantener otra boca aquí. Si te vas a quedar, vas a tener que ayudar». Ricardo asintió con la cabeza. «Voy a ayudar en lo que necesite». La anciana asintió, satisfecha. «Hay que ir por agua al pozo. Hay leña que rajar. Hay 1000 cosas que arreglar en esta casa. Tus manos van a aprender aunque nunca lo hayan hecho antes». «¿Cómo sabe que nunca he hecho trabajo pesado?» Doña Carmen soltó una risa corta. «No más con verte las manos, muchacho. Son manos de quien siempre ha tenido quien le haga las cosas». Ricardo se miró las manos. Incluso con la visión borrosa, podía ver que eran manos finas, bien cuidadas, o al menos lo habían sido antes del tiradero. Ahora estaban rasguñadas y sucias, pero aún delataban una vida de comodidad. Esa noche, acostado en el colchón delgado, Ricardo intentó forzar a la memoria a volver. Cerró los ojos y buscó en las profundidades de su mente algo, cualquier cosa que tuviera sentido. Y fue cuando las imágenes comenzaron a llegar. Fragmentos primero, un salón inmenso con candelabros de cristal, gente vestida con ropa cara, copas en la mano. Él estaba allí, podía sentirlo. Estaba en el centro, siendo observado. Había una mujer a su lado. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia, familiar, íntima, importante. Y después, la copa, dorada, llena de un líquido ámbar, alguien poniéndola en su mano, una voz diciendo algo, un brindis, risas, y entonces el sabor, amargo, extraño, malo. Ricardo se despertó de repente con el corazón desbocado, la respiración agitada. ¿Qué había pasado en ese salón? ¿Por qué ese recuerdo traía consigo una sensación de traición tan profunda que llegaba a doler físicamente? A su lado, Sofía se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. Doña Carmen roncaba suavemente en el rincón opuesto del cuarto. Ricardo se obligó a respirar hondo, a calmar el corazón. Las respuestas llegarían. Tenía que creerlo. Las respuestas llegarían. La mañana llegó trayendo el canto de los gallos y el ruido de la colonia despertando. Ricardo se levantó despacio, cada músculo protestando. Estaba rígido y adolorido, pero mejor que la noche anterior. Doña Carmen ya estaba de pie, preparando café, en una estufa improvisada. «Buenos días», dijo sin voltear. «Hay café y pan dulce. Come y luego te vienes conmigo por agua». Ricardo comió en silencio, observando a Sofía arreglarse para ir a la escuela. La niña vestía un uniforme remendado pero limpio, el cabello recogido en una cola de caballo apretada. Antes de salir, se le acercó. «Señor, no le cuente a nadie lo del reloj, ¿sí? La gente de aquí es buena, pero hay unos que no son de fiar». Ricardo asintió, agradeciendo en silencio su preocupación. «No te preocupes. Y Sofía, gracias por encontrarme, por traerme aquí.
Me salvaste. La niña sonrió, una sonrisa amplia que iluminó su rostro delgado. De nada. Hay que ayudar a quien lo necesita, ¿no? Así me enseñó mi abue. Y con eso salió corriendo, la mochila gastada golpeándole la espalda. Doña Carmen le entregó a Ricardo 2 cubetas viejas. Vámonos, el pozo está aquí abajo. Hoy vas a aprender cómo es la vida de verdad. Ricardo siguió a la anciana por los callejones estrechos de la colonia. El sol ya pegaba fuerte y sintió el calor en su rostro. La gente lo saludaba por el camino mirando con curiosidad al hombre desconocido que caminaba junto a doña Carmen. Él mantuvo la cabeza baja, tratando de no llamar la atención. El pozo era un agujero profundo en el suelo, rodeado de piedras gastadas. Había una cuerda y una cubeta atada a ella. Doña Carmen le mostró cómo bajar la cubeta, esperar a que se llenara y jalarla de vuelta. Parecía simple, pero cuando Ricardo lo intentó, descubrió que era un trabajo duro. Sus brazos temblaban con el esfuerzo, sus manos no acostumbradas se resbalaban en la cuerda. Despacio, le instruía la anciana. No hay prisa. Mejor hacerlo bien que rápido y tirar. Todo. Ricardo jaló la cubeta, llenó las 2 que había llevado y comenzó la caminata de regreso. El agua pesaba, mucho más de lo que había imaginado. Le dolía la espalda, le ardían los hombros. Pero no se detuvo, no se quejó. Había un orgullo extraño en ello, una satisfacción en realizar una tarea tan simple pero esencial. De vuelta en la casa, doña Carmen lo puso a ayudar a arreglar una gotera en el techo. Ricardo se subió a una silla tambaleante, intentando clavar una lona vieja sobre el agujero. Sus manos eran torpes, el martillo pesado y difícil de controlar. Pero poco a poco, con paciencia y algunos martillazos fallidos, lo consiguió. «Aprendes rápido», comentó doña Carmen, con un dejo de aprobación en la voz. «A lo mejor sí sirves para algo después de todo». Ricardo sonrió por primera vez en días. Era un cumplido pequeño, pero significaba todo. Los días comenzaron a formar un patrón: despertar temprano, ir por agua, ayudar en los quehaceres de la casa, platicar con Sofía cuando regresaba de la escuela, comer lo que hubiera, siempre simple pero hecho con cariño, dormir en el colchón delgado, escuchando los sonidos de la colonia calmarse, y todas las noches los recuerdos venían, siempre fragmentados, siempre confusos, pero poco a poco, formando un cuadro. Ricardo comenzó a recordar un nombre: Mónica. Era el nombre de la mujer que estaba a su lado en ese salón. Mónica, su esposa. También recordaba otro nombre: Javier, su mejor amigo, o al menos lo había sido. Los recuerdos traían sensaciones: la copa en la mano, el sabor amargo, las risas que parecían lejanas, y después oscuridad, alguien cargándolo, el olor del tiradero, y entonces despertar entre sopilotes. Ricardo comenzó a entender lo que había sucedido. Lenta, dolorosamente, las piezas encajaban. Lo habían envenenado, dejado para que se pudriera, descartado como basura por personas en las que confiaba. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué Mónica y Javier harían eso? ¿Qué tenían que ganar? Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmen a tender ropa en el tendedero improvisado, 2 hombres pasaron cerca de la casa. Ricardo oyó sus voces bajas, pero cargadas de intención. «Ese es el güey que trajo doña Carmen, ¿no?» «Sí, dicen que trae un reloj de oro. ¿Valdrá la pena echarle un ojo?» Los hombres se alejaron, pero la amenaza quedó en el aire. Ricardo sintió un escalofrío. Estaba poniendo a doña Carmen y a Sofía en peligro. Su presencia allí, con ese reloj valioso, era como un faro atrayendo problemas. Sofía notó su tensión cuando regresó de la escuela. Sin decir nada, comenzó a cantar en voz alta, una canción tonta que él le había enseñado unos días antes. Cantó tan fuerte que los hombres que rondaban cerca de la casa se fueron, irritados por el ruido. Ricardo entendió lo que la niña estaba haciendo. Lo estaba protegiendo de la única manera que podía. Esa noche tomó una decisión. No podía quedarse escondido para siempre. No podía seguir poniendo a esas 2 mujeres en riesgo, pero tampoco estaba listo todavía.
Necesitaba recuperar por completo la memoria. Necesitaba entender todo antes de confrontar lo que le habían hecho. El reloj en su muñeca era la clave, era la prueba de quién era, y quizás sería también el precio que tendría que pagar para proteger a las personas que lo habían salvado. Ricardo tocó el metal frío, sintiendo su peso. Pronto tendría que tomar una decisión. Pero por ahora, en ese momento, en esa casa humilde con goteras y muebles viejos, estaba más vivo que nunca. Y por primera vez desde que despertó en el tiradero, Ricardo Morales sonrió de verdad. Las semanas pasaron lentamente en esa colonia que se había convertido en el refugio improbable de Ricardo Morales. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre ese mundo que nunca había conocido de verdad, a pesar de haber vivido toda la vida en la Ciudad de México. La ciudad que él recordaba estaba hecha de rascacielos, restaurantes caros y choferes particulares. Pero esta Ciudad de México, la de los callejones estrechos y las casas apretadas, era completamente diferente. Y extrañamente, parecía más real. Ricardo se había vuelto parte de la rutina de esa casa. Se despertaba antes de que saliera el sol, ayudaba a doña Carmen a encender el fogón de leña, preparaba el café mientras la anciana alistaba el uniforme de Sofía. Después, iba por agua al pozo, una tarea que sus manos finas habían aprendido a ejecutar con eficiencia. Los callos que se formaron en sus palmas eran medallas silenciosas de su aprendizaje. Ricardo los miraba con un orgullo extraño, casi infantil. Eran la prueba de que era capaz de hacer algo útil, algo real. La memoria seguía volviendo en pedazos. Algunas noches eran peores que otras. Ricardo se despertaba sudando, con el corazón desbocado, fragmentos de conversaciones resonando en su mente. Ahora recordaba más detalles. La mansión donde vivía, el olor a perfume caro que usaba Mónica, la risa grave de Javier siempre presente en las fiestas, siempre a su lado. O mejor dicho, siempre demasiado cerca de Mónica. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego más allá de su discapacidad física? Las señales probablemente estuvieron todas allí, las miradas intercambiadas, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba en la habitación, los viajes de negocios que Javier hacía y que coincidían con las ausencias de Mónica. Todo había estado frente a él y no había visto nada. Una mañana, mientras arreglaba la cerca de madera que rodeaba el pequeño huerto de doña Carmen, Ricardo oyó voces conocidas. Sofía regresaba de la escuela más temprano de lo habitual y venía acompañada de otros niños. Conversaban animadamente sobre un trabajo escolar, algo sobre la familia y las historias de vida. «Abue», llamó Sofía al entrar al patio, «¿podemos usar tu historia para el trabajo de la escuela? La maestra nos pidió que contáramos sobre alguien importante en nuestra vida». Doña Carmen, que estaba limpiando frijoles sentada en el umbral de la puerta, soltó una risa corta. «Mi historia no tiene nada de especial, mija. Es igual a la de todos aquí. Trabajé toda la vida, crié a mis hijos sola, y ahora cuido a mi nieta porque su mamá se fue». Sofía se sentó junto a su abuela con los ojos brillantes. «Pero yo creo que es especial, abue. Tú siempre dices que tenemos que ayudar a los demás, aunque no tengamos casi nada. Como a don Ricardo. Lo trajiste a la casa sin siquiera conocerlo». Ricardo dejó de martillar, con el corazón encogido. Se había acostumbrado tanto a esa rutina que casi había olvidado que no pertenecía allí, que era un intruso, una carga. Doña Carmen se quedó en silencio por un momento, el rostro arrugado y pensativo. «Lo traje porque era lo correcto, Sofía. Tu mamá me enseñó eso antes de irse, que a lo mejor no tenemos dinero, pero siempre podemos tener bondad. Y la bondad no cuesta nada». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Soltó el martillo y se levantó, caminando hacia donde estaban las dos. Doña Carmen lo miró con esa manera directa que tenía. «Disculpen que haya escuchado», dijo Ricardo con la voz entrecortada. «Pero necesito que sepan que estoy agradecido, más de lo que puedo expresar. Ustedes me salvaron. Me dieron un techo, me trataron como familia cuando no tenía nada,
Doña Carmen hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca. «Ya basta de sentimentalismos, muchacho. Ya pagaste tu estancia ayudando por aquí. Ahora termina esa cerca antes de que oscurezca». Pero había un brillo diferente en los ojos de la anciana, un calor que intentaba ocultar tras su rudeza. Ricardo sonrió y volvió al trabajo, con el corazón más ligero. Esa noche, después de que Sofía se durmió y doña Carmen se retiró a su rincón, Ricardo se quedó despierto mirando el techo lleno de goteras remendadas. Los recuerdos venían más fuertes ahora, más claros. Recordaba el día que conoció a Mónica. Fue en una exposición de arte, un evento benéfico donde él había donado una cantidad significativa. Era hermosa, encantadora, sabía exactamente qué decir, y él, un hombre ciego desde la infancia, acostumbrado a ser tratado con lástima o condescendencia, se había enamorado de la forma en que ella lo trataba como a un igual, o al menos eso era lo que pensaba en ese entonces. Javier había sido su amigo desde la universidad. Estuvo allí cuando Ricardo heredó la fortuna de su familia. Estuvo allí cuando comenzó a invertir y a multiplicar ese dinero. Estuvo allí en cada logro, en cada celebración, y estuvo allí cuando Ricardo se casó con Mónica, el padrino de bodas. Claro que lo era. Ricardo cerró los ojos, luchando contra la rabia que le quemaba el pecho. No era solo la traición lo que dolía, era la humillación. El hecho de que probablemente todos lo sabían, los empleados, los socios, quizás hasta su propia hija, Valentina. Ese era su nombre, su hija. El recuerdo llegó como un rayo, nítido y doloroso. Valentina tenía 15 años cuando lo descartaron en el tiradero. Una chica callada, siempre con el celular en la mano, siempre distante. Ricardo había intentado acercarse, pero ella había construido muros tan altos que él desistió de escalarlos. Valentina lo extrañaría. O se habría creído cualquier historia que Mónica y Javier inventaron sobre su desaparición. El pensamiento era insoportable. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó con una determinación renovada. Necesitaba recuperarse por completo. Necesitaba ponerse fuerte. Y entonces, cuando estuviera listo, volvería. No por los bienes, no por la fortuna, sino por la verdad y por la justicia. Doña Carmen notó el cambio en él. «Hoy estás diferente», comentó mientras preparaban el café juntos. «¿Tus pensamientos volvieron a donde estabas antes?» Ricardo asintió. «Están volviendo, los recuerdos, y no son buenos». La anciana tomó 2 tazas viejas y sirvió el café negro y fuerte. «Los malos recuerdos son como espinas, muchacho. Mientras más los mueves, más duelen. Pero si no los sacas, se infectan. Necesito sacar estas espinas», dijo Ricardo, bebiendo el café caliente. «Necesito volver allá, enfrentar lo que pasó». Doña Carmen lo estudió con esa mirada penetrante. «Vas a ir, ¿verdad? Vas a volver a ese mundo de gente rica y sus problemas de gente rica». «No se trata de eso», protestó Ricardo. «Se trata de la verdad, de no dejar que la gente mala se salga con la suya». «¿Y después?», preguntó la anciana. «Después de que grites, de que consigas tu venganza, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a ser quien eras?». Ricardo se quedó en silencio. Era una buena pregunta. ¿Quién sería después? ¿El hombre que fue dejado para pudrirse en un tiradero? ¿O el millonario ciego que confiaba en las personas equivocadas? No lo sé, admitió finalmente. Pero sé que no puedo quedarme aquí para siempre. No puedo seguir poniéndolas en peligro por culpa de este reloj. Doña Carmen resopló. Ese reloj ya lleva semanas aquí y no ha pasado nada. Los hombres que rondaban se fueron después de que vieron que Sofía gritaba cada vez que se acercaban demasiado. No eres tan importante como crees. Ricardo sonrió a pesar de la seriedad del momento. Doña Carmen tenía el don de desinflar su ego, cuando se inflaba demasiado. Los días continuaron pasando, pero ahora con una urgencia diferente. Ricardo trabajaba más, ayudaba más, como si intentara pagar una deuda que nunca podría saldar por completo. Le enseñó a Sofía a hacer cuentas más complicadas para ayudarla con la tarea.
Arregló el techo de otras 3 casas en la colonia. Ayudó a un vecino a instalar una antena de televisión improvisada. La gente comenzó a conocerlo por su nombre. Don Ricardo, el ciego que tenía buenas manos para arreglar cosas. Ricardo que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable. Ricardo que ayudó a doña Carmen cuando lo necesitaba. Se estaba convirtiendo en parte de esa comunidad, y eso, en cierto modo, lo asustaba más de lo que lo reconfortaba, porque significaba otra pérdida cuando inevitablemente tuviera que irse. Fue un jueves lluvioso cuando todo cambió. Doña Carmen había salido temprano para hacer el aseo en la casa de una familia en la colonia de al lado. Sofía estaba en la escuela. Ricardo estaba solo en casa, intentando arreglar una olla que se había agujereado, cuando sintió un dolor agudo en el pecho. No era dolor físico, era algo peor, era intuición, era un presentimiento. Algo andaba mal. Soltó la olla y salió al patio, la lluvia fina mojándole el rostro. El cielo estaba gris, pesado, amenazador. Y entonces lo oyó. A lo lejos, una gritería, gente corriendo, voces desesperadas. Ricardo siguió los sonidos, sus pies descalzos, resbalando en el lodo. Su corazón latía descontroladamente. Algo había pasado, algo malo. Cuando llegó al origen del tumulto, encontró a un grupo de personas reunidas frente a una casa. Una mujer lloraba a gritos, sosteniendo a un niño en brazos. Un hombre gritaba pidiendo ayuda. Y en el centro de todo, desmayada en el suelo lodoso, estaba doña Carmen. Ricardo atravesó a la multitud, arrodillándose junto a la anciana. Su rostro estaba pálido, los labios morados. No respiraba bien. «¿Qué pasó?», gritó Ricardo a quien quisiera oír. «Se desmayó de la nada», respondió una mujer. «Estaba trabajando y de repente se cayó. Creo que es el corazón». «Corazón». La palabra resonó en la mente de Ricardo como una campana fúnebre. Doña Carmen tenía problemas cardíacos. Lo había mencionado una vez, de pasada, pero nunca le dio importancia. Dijo que era cosa de viejos y que iba a aguantar hasta que Dios quisiera. Pero ahora, allí, tirada en 1900, el lodo, parecía tan frágil, tan pequeña, tan humana. ¿Alguien llamó a una ambulancia?, preguntó Ricardo con la voz desesperada. La gente a su alrededor intercambió miradas incómodas. Nadie tenía celular, y aunque lo tuvieran, la ambulancia tarda. O no viene, no para gente como ellos. Ricardo tomó una decisión. «Ayúdenme a levantarla», ordenó. «La voy a llevar al hospital». «Señor, no va a poder», dijo un hombre. «El hospital está lejos, y usted apenas puede ver». «Voy a poder», dijo Ricardo con una firmeza que no sabía que poseía. «Tengo que poder». Con la ayuda de 2 hombres, Ricardo levantó a doña Carmen. Era más ligera de lo que esperaba, el cuerpo cansado de toda una vida de trabajo pesado. La sostuvo contra su pecho, sintiendo su respiración débil contra su cuello. «Díganme el camino», pidió. «Voy a ir caminando. Ustedes me van guiando». Y así comenzó el viaje más largo de la vida de Ricardo. Paso a paso, a través de la lluvia que ahora caía con fuerza, cargó a doña Carmen. La gente de la colonia formó una especie de cadena, cada uno guiándolo por un tramo, pasándolo al siguiente cuando se cansaban. «A la izquierda aquí. Cuidado con el hoyo. Más derecho, síguele derecho». Las voces se mezclaban con el sonido de la lluvia y los truenos lejanos. Ricardo no sentía el peso en sus brazos, no sentía el dolor en su espalda, no sentía nada más que la necesidad urgente de salvar a esa mujer que le había dado una oportunidad cuando él no era nada. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron 40 minutos, llegaron al hospital. Un edificio viejo, con paredes descascaradas y filas interminables. Ricardo entró por la puerta de urgencias, todavía cargando a doña Carmen. «¡Ayuda!», gritó. «Necesita ayuda ahora». Los médicos y enfermeras corrieron, tomando a la anciana de sus brazos y poniéndola en una camilla. Empezaron a trabajar de inmediato, conectando cables, aplicando medicamentos, gritando términos médicos que Ricardo no entendía.
Él cayó de rodillas allí mismo en el pasillo, temblando de frío y agotamiento. Su ropa estaba empapada, sus manos temblaban incontrolablemente, y por primera vez desde que despertó en el tiradero, Ricardo Morales lloró. Lloró por la anciana que luchaba por su vida a causa de un corazón demasiado cansado. Lloró por Sofía, que perdería a la única familia que tenía si doña Carmen no sobrevivía. Lloró por sí mismo, por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba aprendiendo a valorar demasiado tarde. Una enfermera se acercó, poniendo una cobija sobre sus hombros. ¿Es usted familiar de ella?, preguntó la mujer amablemente. Ricardo miró a la enfermera con los ojos rojos. Sí, dijo, soy su familia. La enfermera asintió y se alejó, y en ese momento Ricardo se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Doña Carmen y Sofía eran su familia ahora, más de lo que Mónica jamás fue, más de lo que Javier jamás podría ser. Pasaron las horas. Ricardo se quedó sentado en el frío pasillo del hospital, negándose a irse. Algunas personas de la colonia aparecieron, trayendo ropa seca y comida. Esperaron juntos, en una vigilia silenciosa. Fue casi medianoche cuando el médico finalmente apareció. Un hombre joven, con ojeras profundas y un cansancio que iba más allá de lo físico. «Su situación es grave», dijo sin rodeos. «El corazón está fallando. Necesitaría una cirugía, estudios más detallados, una hospitalización prolongada. Pero todo eso cuesta mucho dinero. ¿Tienen cómo pagarlo?». La pregunta cayó como una bomba. La gente de la colonia se miró. La desesperación evidente en sus rostros. Nadie tenía ese tipo de dinero. Nadie, excepto Ricardo. Miró el reloj en su muñeca. El oro brillaba incluso con la luz tenue del hospital. Era pesado, era valioso. Era la única conexión que tenía con su vida anterior. Y valía menos que nada comparado con una vida. «Yo tengo cómo pagar», dijo Ricardo, quitándose el reloj de la muñeca. «Esto debe cubrir los gastos, y si no es suficiente, encontraré la forma de conseguir más». El médico miró el reloj, con los ojos desorbitados. Incluso él, un médico acostumbrado a ver de todo, reconoció el valor de ese objeto. «Esto es oro de verdad», dijo más como una afirmación que como una pregunta. «Sí», confirmó Ricardo. «Úselo para salvarla. Úselo para darle la mejor oportunidad posible». El médico tomó el reloj con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. «Haré todo lo que pueda», prometió. «Tiene a un luchador a su lado». Y luego desapareció por los pasillos, dejando a Ricardo allí sentado, con la muñeca desnuda, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Una de las mujeres de la colonia se acercó con los ojos llorosos. «Dio lo único que tenía», susurró. «La única conexión con quien usted era». Ricardo sonrió tristemente. «Descubrí quién era, y descubrí que no me gusta mucho esa persona. Quizás es hora de ser alguien diferente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de significado. Sofía llegó corriendo por el pasillo unas horas después, con los ojos rojos de tanto llorar. Alguien había ido a buscarla a la escuela y le había contado lo que pasó. Se arrojó a los brazos de Ricardo, sollozando contra su pecho. «¿Mi abue se va a poner bien?», preguntó entre sollozos. «Por favor, dime que se va a poner bien». Ricardo sostuvo a la niña con fuerza, deseando poder prometerlo, deseando poder garantizarlo. Pero todo lo que pudo decir fue: «Estamos haciendo todo lo que podemos. Los médicos la están cuidando, y ella es fuerte. Tu abuela es la mujer más fuerte que conozco». Sofía se apartó un poco mirando la muñeca desnuda de Ricardo. «¿Vendiste el reloj?», preguntó con la voz pequeña. Ricardo asintió. Era lo correcto. «Pero era tu única cosa valiosa». «No lo era», dijo Ricardo, atrayendo a la niña de nuevo a un abrazo. «Las tengo a ustedes, y eso vale más que todo el oro del mundo». Se quedaron allí, abrazados en el frío pasillo del hospital, esperando noticias, esperando un milagro. Y por primera vez en su vida, Ricardo Morales rezó. No sabía muy bien cómo hacerlo, nunca había sido una persona religiosa,
Pero allí, en ese momento, rezó con cada fibra de su ser. Rezó por una anciana terca que lo había acogido cuando no era nada. Rezó por una niña que lo había encontrado en el tiradero y vio humanidad donde otros solo verían desecho. Rezó por una segunda oportunidad, no de riqueza o estatus, sino de ser una mejor persona. Y mientras el amanecer coloreaba lentamente el cielo allá afuera, Ricardo sostuvo a Sofía en sus brazos y esperó. Esperó con la fe silenciosa de quien ya no tenía nada que perder. O quizás de quien finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar para conservar. La cirugía de doña Carmen duró casi 6 horas. Fueron 6 horas de agonía silenciosa, de Ricardo sosteniendo la mano temblorosa de Sofía, de oraciones susurradas por personas que apenas se conocían, pero que estaban unidas por algo más grande que ellas mismas. La sala de espera del hospital, con sus sillas incómodas y paredes descascaradas, se había convertido en un santuario improbable de esperanza. Cuando el médico finalmente apareció, todavía con el uniforme de cirugía, todos se levantaron de golpe. El silencio era tan pesado que Ricardo podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. «Sobrevivió», dijo el médico, y fue como si alguien hubiera abierto las ventanas de una habitación sofocante. La gente suspiró, algunos lloraron, otros se abrazaron. La cirugía fue un éxito, pero va a necesitar reposo prolongado y cuidados constantes. Su corazón está débil, muy débil. Ricardo asintió, absorbiendo cada palabra. ¿Se recuperará por completo? El médico dudó, y en esa pausa, Ricardo entendió todo lo que no se estaba diciendo. Con el cuidado adecuado y siguiendo todas las recomendaciones, puede tener muchos años más por delante. Pero no será como antes. Necesitará bajar el ritmo. Nada de trabajo pesado. Nada de estrés. Sofía apretó la mano de Ricardo con tanta fuerza que le dolió. «Nosotros la cuidamos», dijo la niña con una convicción que no correspondía a su edad. «Hacemos todo lo que se necesite». El médico sonrió, conmovido por la determinación de la niña. «Estoy seguro de que sí. Pueden verla en unas horas. Por ahora, necesita descansar». Cuando finalmente dejaron que Ricardo y Sofía entraran a la habitación, encontraron a doña Carmen pálida como el papel, rodeada de tubos y máquinas que pitaban suavemente. Parecía más pequeña, más frágil, como si la cirugía le hubiera quitado no solo el problema del corazón, sino también toda la armadura de fuerza que siempre llevaba. Los ojos de la anciana se abrieron lentamente al oír sus pasos. Una sonrisa débil apareció en sus labios cuando vio a Sofía. «Vine a buscarte, abue», dijo la niña con las lágrimas corriendo libremente. «Vine a buscarte y a llevarte a casa». Doña Carmen extendió una mano temblorosa, y Sofía la sostuvo con cuidado como si fuera de cristal. «Mi niña guerrera», susurró la anciana con la voz ronca, «siempre tan fuerte». Los ojos de doña Carmen se movieron hacia Ricardo, y había algo diferente en ellos. No era solo gratitud, era reconocimiento, como si lo viera por primera vez de verdad. «¿Vendiste el reloj?», dijo. No era una pregunta. Ricardo asintió. Era lo único correcto que podía hacer. Era tu única conexión con tu vida anterior. Quizás por eso fue tan fácil dejarlo ir. Doña Carmen cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo estaban llorosos. «Eres un buen hombre, Ricardo Morales. No importa lo que pasó antes, no importa quién eras. Hoy, aquí, ahora, eres un buen hombre». Las palabras golpearon a Ricardo de lleno, porque eran las palabras que necesitaba oír. No de Mónica, no de Javier, no de nadie de su vida pasada, sino de una anciana que lo había acogido y de una niña que lo había salvado. Los días siguientes fueron una rutina de hospital. Ricardo y Sofía se turnaban en las visitas, tratando de mantener viva la esperanza mientras doña Carmen recuperaba lentamente las fuerzas. Toda la colonia se movilizó. Las mujeres le llevaban comida a Sofía. Los hombres se ofrecieron a arreglar cosas en la casa que necesitaban atención. Era como si todos hubieran adoptado a esa pequeña familia rota. Fue durante una de esas noches en el hospital,
mientras Sofía dormía en una silla junto a la cama de su abuela, que Ricardo tuvo el recuerdo más claro hasta entonces. No vino en fragmentos, vino completo, nítido, devastador. Estaba en el despacho de su mansión. Recordaba el olor a cuero de los sillones importados, el tacto suave de la tableta que usaba para trabajar. Mónica había entrado usando ese perfume caro que él siempre reconocía. Javier estaba con ella. Ricardo recordaba haberlo encontrado extraño. ¿Por qué estaría Javier allí a esa hora? «Ricardo, querido», había dicho Mónica con esa voz aterciopelada, «te preparé una bebida especial para celebrar el nuevo contrato». «¿Qué contrato?», había preguntado Ricardo, confundido. «El de Dubái. Javier me contó. Felicidades, amor». Había aceptado la copa, claro que sí. Era su esposa, su mejor amigo. ¿Por qué desconfiaría? El sabor había sido extraño, amargo, pero bebió de todos modos, sin cuestionar. Y entonces, todo comenzó a dar vueltas. Su visión ya limitada se volvió completamente borrosa. Sus piernas fallaron. Recordaba caer, oír risas lejanas, risas. Se reían mientras el veneno hacía su trabajo, y después, oscuridad, y después, el tiradero. Ricardo se despertó en la silla del hospital sudando frío, su corazón desbocado, sus manos temblando. Ahora lo sabía todo. El plan, la traición, cómo habían intentado deshacerse de él para quedarse con todo lo que había construido. Doña Carmen estaba despierta, observándolo con esos ojos que parecían ver a través de las personas. «¿Te acordaste?», dijo simplemente. Ricardo asintió, incapaz de hablar. «¿Y ahora?», preguntó ella. «¿Vas a volver allá? ¿Vas a buscar venganza?». «No es venganza», dijo Ricardo encontrando su voz. «Es justicia, es la verdad. Es no dejar que la gente mala siga haciendo cosas malas». Doña Carmen se quedó en silencio por un largo momento. «Solo no olvides quién eres ahora. No dejes que la rabia te convierta de nuevo en lo que eras antes». Ricardo miró a la anciana, a Sofía durmiendo en la silla, a la sencilla habitación del hospital donde había pasado tantas noches esperando. «No lo olvidaré», prometió. «Nunca lo olvidaré». 3 días después, doña Carmen recibió el alta. El hospital se había quedado con el reloj como pago, pero el valor había sido más que suficiente para cubrir todos los costos y aún dejar un pequeño crédito para futuras consultas. Ricardo cargó a la anciana en brazos hasta el taxi que la comunidad había logrado pagar colectivamente. Cada persona había dado lo que podía, aunque fueran solo unas pocas monedas. De vuelta en la casa sencilla, con sus goteras y muebles gastados, doña Carmen pareció finalmente relajarse. Sofía no se apartó de su lado, trayéndole agua, acomodando las almohadas, contándole historias de la escuela, y Ricardo se quedó allí, observando esa escena de amor tan puro que dolía. Pero sabía que no podía quedarse para siempre. Ya no. Ahora que tenía la memoria completa, tenía una responsabilidad. No solo consigo mismo, sino con todas las demás personas que Mónica y Javier podrían engañar o perjudicar. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió y doña Carmen descansaba tranquila, Ricardo salió de la casa, caminó por los callejones de la colonia, ahora tan familiares como las líneas de su propia mano. La gente lo saludaba, le preguntaba por doña Carmen, le ofrecía ayuda. Se había convertido en parte de ese lugar. Se había convertido en don Ricardo, el hombre que ayudaba, que arreglaba cosas, que siempre estaba presente. Ricardo llegó a un teléfono público en la entrada de la colonia. Había guardado algunas monedas para este momento. Marcó el número que su memoria recién recuperada le proporcionó, el número de su abogado, el licenciado Pablo Méndez, un hombre serio, discreto, que siempre había sido leal. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «Bueno, licenciado Méndez», dijo Ricardo con voz firme. «Soy Ricardo Morales». El silencio del otro lado fue absoluto. Luego, una respiración agitada. «Ricardo, pero usted está... Dijeron que usted estaba...»
¿Qué dijeron, licenciado? ¿Que estaba desaparecido? La voz del abogado era un susurro de asombro. Ricardo, todos piensan que usted falleció. Hubo una ceremonia. Su esposa y Javier dijeron que tuvo un accidente, que su cuerpo fue encontrado en un lugar terrible. Ricardo sintió la rabia arder en su pecho, pero mantuvo la voz controlada. Necesito que venga a buscarme mañana, le voy a mandar la dirección. Y no le cuente a nadie. A nadie, licenciado, ¿entendió? Ricardo, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? Mañana le explico todo. Solo venga. Y traiga papel y pluma. Vamos a necesitar levantar algunas denuncias. Después de colgar, Ricardo se quedó allí parado, mirando la colonia que se había convertido en su hogar. Sabía que cuando volviera a su antigua vida, todo cambiaría. No solo para él, sino también para doña Carmen y Sofía. Porque no iba simplemente a volver y olvidarse de ellas. No después de todo. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó temprano y preparó el café como siempre. Doña Carmen estaba sentada en la cama, más fuerte que en los días anteriores, pero aún frágil. «¿Te vas hoy, verdad?», preguntó sin rodeos. Ricardo asintió. «Tengo que irme, tengo que arreglar las cosas, pero voy a volver. Es una promesa». Doña Carmen sonrió tristemente. «No tienes que prometer nada, muchacho. Ya hiciste más por nosotras de lo que estabas obligado. Salvaste mi vida, cuidaste de Sofía, nos diste esperanza». «No», dijo Ricardo sentándose a su lado. «Ustedes me salvaron a mí. Ustedes me mostraron lo que realmente importa. Ustedes me enseñaron a vivir de verdad». Sofía apareció en la puerta, con los ojos hinchados. Había oído la conversación. «¿Te vas?», preguntó la niña, con la voz temblorosa. Ricardo extendió los brazos y Sofía corrió hacia ellos, arrojándose en su abrazo. «Solo por un tiempo», prometió. «Tengo cosas que resolver, pero vuelvo. Y cuando vuelva, voy a traer a alguien para que la conozcan. Mi hija. Creo que ustedes dos se van a llevar muy bien». «¿Tienes una hija?», preguntó Sofía sorprendida. «Sí, tiene 15 años, y probablemente está sufriendo mucho pensando que ya no existo. Entonces, sí tienes que irte», dijo Sofía con la sabiduría simple de los niños. «Ella te necesita». A las 11 de la mañana, un coche negro y reluciente se detuvo en la entrada de la colonia. Estaba tan fuera de lugar como un diamante en el lodo. La gente se detuvo a mirar, curiosa y desconfiada. Coches así no aparecían por allí para nada bueno. El licenciado Pablo Méndez salió del coche, un hombre de unos 60 años, con un traje impecable y lentes. Sus ojos buscaron por el callejón hasta encontrar a Ricardo, que venía caminando en su dirección. El abogado no pudo ocultar su asombro. El hombre frente a él estaba delgado, quemado por el sol, vistiendo ropa sencilla y remendada. Pero era innegablemente Ricardo Morales. «Dios mío», susurró. «El licenciado Méndez. ¿Qué le hicieron?». Ricardo miró hacia atrás, a la casa donde doña Carmen y Sofía observaban desde la ventana. Les hizo un gesto de despedida, y las dos respondieron, tratando de sonreír a pesar de las lágrimas. «Me salvaron», dijo Ricardo simplemente. «Me mostraron quién soy realmente». En el coche, mientras se alejaban de la colonia, el licenciado Méndez no podía dejar de hacer preguntas. Ricardo le contó todo: el envenenamiento, el tiradero, Sofía encontrándolo, doña Carmen acogiéndolo, la pérdida de memoria, la recuperación gradual, el sacrificio del reloj. El licenciado Méndez escuchaba en silencio, el rostro cada vez más pálido. «Ricardo, esto es intento de homicidio. Es conspiración, tenemos que ir directamente a la policía». «No», dijo Ricardo con firmeza. «Primero vamos a mi casa. Quiero ver sus caras cuando descubran que estoy vivo. Quiero oír lo que tienen que decir». El abogado dudó. «Puede ser peligroso. Si lo intentaron una vez, no lo intentarán de nuevo. No con usted allí como testigo. Y no después de que yo cuente todo. Confíe en mí, licenciado». La mansión apareció en el horizonte,
una construcción imponente de vidrio y mármol. Ricardo había olvidado lo grande que era, lo ostentosa. Cuando vivía allí eso era normal. Ahora, después de semanas en una casa de 3 cuartos con goteras, parecía absurdo. El portón se abrió automáticamente, reconociendo la huella del licenciado Méndez registrada en el sistema. Subieron por el camino de piedra hasta la entrada principal. Ricardo respiró hondo. Estaba a punto de confrontar a los 2 mayores traidores de su vida. La puerta fue abierta por una empleada que Ricardo no reconoció. La mujer los miró sin entender. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles?» «Estoy aquí para ver a Mónica Morales», dijo Ricardo, y había algo en su voz que hizo que la mujer se estremeciera. «La señora está ocupada en este momento. Si quieren dejar un recado...» El licenciado Méndez se adelantó mostrando su credencial de abogado. «No es una petición, es un asunto urgente. Avísele que el licenciado Pablo Méndez está aquí y que trajo a alguien que ella querrá ver». La empleada dudó, pero algo en la seriedad del abogado la convenció. Los dejó en la sala de estar, ese ambiente que Ricardo conocía tan bien. Los muebles habían sido cambiados. Las cortinas eran diferentes. Era como si Mónica estuviera borrando cada rastro de él, de la casa. Pasos apresurados vinieron del pasillo, una voz femenina llamando. «Licenciado Méndez, ¿qué significa esto? Estaba en una reunión importante y...» La voz murió a mitad de la frase. Mónica Morales había entrado en la sala y se había congelado al ver a Ricardo allí, de pie, muy vivo, muy real. Su rostro palideció. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Parecía estar viendo un fantasma. Y en cierto sentido, lo era. «Hola, Mónica», dijo Ricardo con calma. «¿Sorprendida de verme?» Otro par de pasos. Javier entró en la sala hablando por el celular. Se detuvo abruptamente al ver la escena. «¿Ricardo?» Su voz era un susurro incrédulo. «Pero tú deberías estar...» «¿Muerto?», completó Ricardo. «Sí, yo también pensé que lo estaría, pero resulta que soy difícil de matar». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del celular de Javier cayendo al suelo de mármol. Mónica fue la primera en recuperarse del shock. Su rostro, momentos antes pálido, recuperó el color. Y no era el color del remordimiento, era el color de la ira. «¿Cómo te atreves a aparecer aquí?», escupió, la máscara de esposa perfecta finalmente cayendo. «¿Cómo te atreves a volver? ¿Después de todo?» Ricardo casi se rió de su audacia. «Después de todo, me envenenaste, Mónica. Ustedes 2 me envenenaron y me dejaron morir en un tiradero como si fuera basura. ¿Y tienes el descaro de actuar como si yo fuera el villano aquí?» Javier finalmente encontró su voz. «Ricardo, no sé qué crees que sabes, pero lo sé todo, Javier. Recordé cada detalle, la copa, el sabor amargo, sus risas mientras yo caía. Pensaron que se librarían de mí y se quedarían con todo. Mi empresa, mi fortuna, mi vida». El licenciado Méndez había sacado una grabadora de su bolsillo registrando cada palabra. «Están siendo grabados», advirtió. «Todo lo que digan será usado como evidencia». Mónica miró la grabadora, luego a Javier y de vuelta a Ricardo. Y entonces algo se rompió dentro de ella. Quizás fue el shock, quizás fue la percepción de que había perdido, pero comenzó a hablar. «No merecías nada de lo que tenías», gritó, toda su compostura desapareciendo. «Un hombre ciego, inútil, que heredó todo sin hacer nada. Mientras yo que trabajaba, que me esforzaba, estaba atrapada siendo tu niñera». Ricardo sintió la ira, pero mantuvo la calma. «Entonces era por dinero. Siempre fue por dinero». «Era por libertad», respondió Mónica con las lágrimas ahora corriendo. «Por poder vivir mi vida sin tener que fingir que amaba a un hombre que ni siquiera podía verme bien». Cada palabra era un cuchillo, pero Ricardo no se dejó afectar. «¿Y tú, Javier? ¿Qué ganabas con esto?» «Además de mi esposa, claro». Javier parecía querer desaparecer. «Ricardo, nosotros...» «Fue un error terrible.
¿Un error? Ricardo dio un paso hacia su examigo. Un error es olvidar una llave. Un error es llegar tarde. Ustedes planearon mi muerte. Me envenenaron. Me tiraron en un basurero para que me pudriera. Eso no es un error. Eso es maldad pura. Javier retrocedió con las manos temblando. No queríamos que sufrieras. El veneno debía ser rápido, indoloro. Pero no lo fue, dijo Ricardo, la voz baja pero cargada de emoción. Desperté en medio de la basura, rodeado de zopilotes, sin memoria, sin nada. ¿Saben lo que es despertar sin saber quién eres? ¿Sin saber por qué estás allí? El licenciado Méndez se acercó tocando el hombro de Ricardo. Creo que ya tenemos suficiente. Vamos a la policía. Pero Ricardo aún no había terminado. ¿Dónde está Valentina?, preguntó. ¿Dónde está mi hija? Mónica se secó las lágrimas con rabia. No está aquí. Está en casa de mi madre, y no querrá verte. Le dijimos que tuviste un accidente, que sufriste. Ella ya pasó su duelo. No vamos a dejar que destruyas su paz. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. Su hija había llorado por él, había sufrido, y todo era una mentira construida por estas dos personas. Voy a verla, dijo con firmeza, y le voy a contar la verdad. Ella merece saberla. No tienes pruebas, dijo Javier intentando recuperar algo de control. Es tu palabra, contra la nuestra. El licenciado Méndez sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amigable. De hecho, con la confesión grabada que acabamos de obtener, tenemos pruebas más que suficientes. Pero además, vamos a solicitar la exhumación del cuerpo que ustedes afirmaron que era de Ricardo. Vamos a investigar todos los documentos que firmaron en su nombre. Vamos a remover cada piedra hasta que toda la verdad salga a la luz. Mónica y Javier se miraron, el pánico evidente. No pueden hacer eso, susurró Mónica. Podemos y lo haremos, respondió el licenciado Méndez. Y les sugiero que contraten buenos abogados. Los van a necesitar. Ricardo miró por última vez a los dos, personas que había amado, en quienes había confiado, y sintió solo lástima. Lástima por vidas tan vacías que necesitaban destruir a otros para sentirse completas. «Vámonos, licenciado», dijo, dándoles la espalda. «Ya vi lo que necesitaba ver». Mientras salían de la mansión, Ricardo oyó a Mónica gritar detrás de ellos, pero no se volteó. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Ahora necesitaba escribir uno nuevo. En el coche, el licenciado Méndez condujo en silencio por unos minutos antes de hablar. «¿A dónde ahora? ¿A la policía?» «Al hospital», dijo Ricardo. «Quiero ver a mi hija primero. Ella necesita saber que estoy vivo, que su padre ha vuelto». La casa de la madre de Mónica estaba en Polanco, un barrio elegante. El licenciado Méndez se estacionó frente a un edificio moderno. Ricardo respiró hondo antes de salir del coche. Estaba a punto de reencontrarse con su hija, la niña que había dejado, aunque no por elección propia. La abuela de Valentina contestó el interfono con voz desconfiada. Cuando reconoció al licenciado Méndez, les permitió subir. Pero cuando la puerta del departamento se abrió y vio a Ricardo, casi se desmaya. «No es posible», susurró. «Usted está vivo», completó Ricardo, «y necesito ver a Valentina. Por favor». La mujer dudó, pero algo en el rostro de Ricardo la convenció. Abrió la puerta por completo. «Está en su cuarto. Pero Ricardo, ella cree que usted falleció. Esto va a ser un shock». «Lo sé, pero ella merece la verdad». Ricardo caminó por el pasillo hasta el cuarto indicado. Tocó la puerta suavemente. «Valentina, soy papá. ¿Puedo entrar?» Hubo un silencio absoluto. Luego, pasos apresurados. La puerta se abrió bruscamente y allí estaba ella. Valentina, su hija, más alta de lo que recordaba. El rostro más maduro, pero eran los mismos ojos. Los ojos que había visto por última vez cuando ella tenía solo unos meses, antes de su ceguera completa. Valentina lo miró como si estuviera viendo un milagro o una pesadilla. Se llevó las manos al rostro temblando. «¿Papá?».
Su voz era un susurro quebrado. Pero tú... Ellos dijeron... Era mentira, dijo Ricardo, las lágrimas finalmente cayendo. Todo era mentira, hija. Estoy aquí. Estoy vivo. Valentina dio un paso hacia él, luego otro. Y entonces corrió, arrojándose a sus brazos con una fuerza que casi lo derriba. Lloraba, descontroladamente, el cuerpo sacudido por los sollozos. Lo sabía, decía entre lágrimas. Sabía que algo andaba mal. La historia no tenía sentido. Pero mamá insistía, y yo... Ya pasó. Ricardo la sostuvo con fuerza, sintiendo años de distancia disolverse en ese abrazo. Ya pasó todo. He vuelto. Y tengo mucho que contarte. Se quedaron así por largos minutos, padre e hija reunidos después de una pesadilla que parecía no tener fin. Cuando finalmente se separaron, Valentina sostuvo el rostro de su padre con las manos, como si necesitara asegurarse de que era real. ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde estuviste? Ricardo se sentó con ella en la cama y comenzó a contar. Le contó sobre el envenenamiento, sobre despertar en el tiradero, sobre Sofía y doña Carmen, sobre aprender a vivir sin memoria, sobre recuperar su identidad poco a poco. Le contó todo, sin escatimar detalles. Valentina escuchaba con los ojos desorbitados, la rabia creciendo con cada revelación. ¿Mamá hizo eso? ¿Y Javier? ¿Intentaron matarte? Lo intentaron, pero no lo lograron, y ahora van a pagar por ello. Valentina abrazó a su padre de nuevo, más fuerte esta vez. Voy a testificar, voy a contar todo lo que vi, las mentiras, las inconsistencias. Te voy a ayudar. Ricardo sonrió, el corazón rebosante de orgullo y amor. Gracias, hija. Pero ahora quiero que conozcas a alguien, a dos personas muy especiales que me ayudaron cuando no tenía nada. ¿Quiénes? Una niña más o menos de tu edad. Y su abuela. Ellas me salvaron, Valentina. De verdad. Y creo que se van a llevar muy bien. Valentina sonrió a través de las lágrimas. Entonces, ¿cuándo vamos a conocerlas? Pronto, muy pronto. 3 días después, tras rendir su declaración en la policía, tras iniciar el proceso legal contra Mónica y Javier, tras comenzar a reconstruir su vida, Ricardo volvió a la colonia. Pero esta vez no volvió solo. Valentina estaba con él, nerviosa pero curiosa. El contraste entre las dos realidades era brutal. Valentina, con su ropa de marca y su celular caro, caminando por los callejones estrechos donde niños descalzos jugaban en el lodo. Pero no mostró desprecio. Al contrario, había una curiosidad genuina en sus ojos. ¿Aquí te quedaste?, preguntó, mirando a su alrededor. Aquí aprendí a vivir, corrigió Ricardo. Llegaron a la casa de doña Carmen. Sofía estaba en el patio, ayudando a su abuela a tender ropa. Cuando vio a Ricardo, su rostro se iluminó. «Don Ricardo volvió», gritó corriendo hacia él. Ricardo la levantó en el aire, girando con ella. Valentina observaba la escena con una sonrisa. «Sofía», dijo Ricardo, poniendo a la niña en el suelo. «Ella es Valentina, mi hija. Valentina, ella es Sofía, la niña que me encontró en el tiradero y me salvó». Las dos niñas se miraron por un momento. Eran tan diferentes, una de un mundo, otra de otro. Pero entonces Sofía extendió la mano, con una amplia sonrisa en el rostro. «Hola, tu papá es muy buena onda, arregla todo lo que sé. Rompe». Valentina tomó la mano ofrecida, riendo. «Nunca arregló nada en casa, creo que aquí aprendió». Doña Carmen se acercó, más fuerte ahora, pero aún moviéndose despacio. Miró a Valentina con esa mirada que parecía ver el alma de las personas. «Así que tú eres su hija. Se ve que tienes los ojos de tu padre». Valentina sonrió. «Usted es doña Carmen. Mi papá me habló mucho de usted. Gracias por cuidarlo». La anciana hizo un gesto con la mano, restándole importancia al agradecimiento. «Él se lo ganó. Me salvó la vida cuando pensé que ya me iba. Estamos a mano». «No», dijo Ricardo con firmeza. «Nunca estaremos a mano, porque ustedes me dieron algo que el dinero no puede comprar. Me dieron una familia de verdad». En ese momento, allí,
en ese patio sencillo, con dos niñas de mundos diferentes comenzando a conversar, con una anciana sabia observando y con un hombre que había perdido todo para encontrar lo que realmente importaba, algo mágico sucedió. Se formó un puente, una conexión que trascendía la clase, el dinero o las circunstancias. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y cambios. Mónica y Javier fueron detenidos preventivamente mientras el proceso seguía. Las acusaciones eran graves: intento de homicidio, conspiración, fraude. Los medios cubrieron el caso con voracidad y Ricardo se vio en el centro de una tormenta de atención que no quería, pero sabía que era necesaria. Valentina se mudó definitivamente a vivir con él. Ricardo alquiló un departamento en La Condesa, más pequeño que la mansión pero cómodo. Y lo más importante, tenía un cuarto de huéspedes que rápidamente se convirtió en el cuarto de Sofía los fines de semana cuando la niña venía a pasar tiempo con Valentina. Las dos se habían vuelto inseparables. Valentina le enseñaba a Sofía cosas a las que la niña nunca había tenido acceso: computadoras, inglés, arte. Sofía le enseñaba a Valentina cosas que ella nunca había necesitado saber: empatía real, gratitud por las pequeñas cosas, fuerza ante la adversidad. Doña Carmen los visitaba con frecuencia, siempre quejándose de que el departamento era demasiado grande y que Ricardo estaba gastando dinero a lo tonto. Pero Ricardo veía el orgullo oculto en sus ojos cuando observaba a las dos niñas juntas, riendo, estudiando, simplemente siendo jóvenes. Fue durante una de esas visitas que Ricardo hizo el anuncio que había planeado durante semanas. Doña Carmen Sofía las llamó a la sala. «Tengo algo que contarles». Las dos se sentaron, Sofía curiosa y doña Carmen desconfiada. «Hablé con mis abogados y con la alcaldía. Estoy iniciando un proyecto en la colonia. Vamos a remodelar las casas, instalar drenaje adecuado, crear una escuela comunitaria. Va a llevar tiempo, pero va a suceder». Sofía saltó de la silla con los ojos brillantes. «¿En serio? ¿Una escuela de verdad?» «De verdad. Con maestros calificados, útiles, desayunos, todo lo que se merecen y nunca han tenido». Doña Carmen se secó los ojos discretamente. «No tienes que hacer eso, muchacho. Ya hiciste demasiado». «Sí, tengo que hacerlo. Esa colonia me salvó. Ahora es mi turno de devolver el favor. Y no es caridad, doña Carmen, es justicia, es dar a la gente las herramientas que necesitan para construir sus propias vidas». Valentina se acercó, poniendo la mano en el hombro de su padre. «Y yo voy a ayudar. Quiero hacer trabajo voluntario allí, enseñar lo que sé, aprender lo que no sé». Ricardo miró a su hija, el corazón rebosante de orgullo. Había cambiado tanto en esas semanas. La niña distante y pegada al celular se había transformado en una joven consciente, comprometida, real. El juicio de Mónica y Javier tuvo lugar 6 meses después. Ricardo estaba preparado para testificar, tenía todas las pruebas necesarias, pero al final no necesitó mucho. La pareja, ante la evidencia abrumadora, decidió llegar a un acuerdo. Confesaron todo a cambio de sentencias reducidas. Mónica recibió 8 años, Javier, 10. Ambos tendrían que indemnizar a Ricardo por los daños causados, pero él ya había decidido que todo ese dinero se destinaría a proyectos sociales en la comunidad que lo había acogido. El día de la sentencia, Ricardo estaba sentado en el tribunal con Valentina a un lado y el licenciado Méndez al otro. Doña Carmen y Sofía estaban en las sillas de atrás, presentes como testigos silenciosos de la justicia que se hacía. Cuando el juez golpeó el mazo, declarando el veredicto final, Ricardo no sintió la satisfacción que esperaba. No había alegría en la caída de esas dos personas, incluso después de todo lo que hicieron. Solo había un sentimiento de cierre, de un capítulo finalmente terminado. Afuera, después de la sentencia, los reporteros rodearon a Ricardo queriendo declaraciones. Él mantuvo la calma y dijo solo lo necesario. Se ha hecho justicia, pero lo que realmente importa no es su castigo, sino lo que construimos a partir de aquí. Aprendí que la riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas reales.
en personas que te acogen cuando no tienes nada, en un amor que no pide nada a cambio. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. El proyecto en la colonia comenzó a tomar forma. Ricardo estaba allí todos los días, supervisando obras, conversando con los vecinos, escuchando sus necesidades. Ya no era el millonario ciego que observaba desde lejos. Era Ricardo, el hombre que entendía lo que era no tener nada y por eso valoraba todo. La casa de doña Carmen fue una de las primeras en ser remodeladas. Cuartos nuevos, techo nuevo, piso adecuado, baño completo. La anciana lloró cuando vio el resultado, pero eran lágrimas de alegría. «Te pasaste, muchacho», dijo pasando la mano por las paredes lisas y pintadas. «Es imposible pasarse con quien me dio una segunda oportunidad en la vida». La escuela comunitaria se inauguró un sábado soleado. Cientos de personas asistieron. Los niños corrían por el patio nuevo, probando los juegos que Valentina había ayudado a elegir. Los adultos visitaban las aulas, tocando los pupitres nuevos con reverencia. Ricardo dio un breve discurso, porque nunca fue bueno con las palabras en público, pero habló desde el corazón. Esta escuela representa más que educación, representa esperanza, representa la creencia de que todos merecen una oportunidad. Yo tuve mi segunda oportunidad gracias a la gente de aquí. Ahora, espero que esta escuela les dé a ustedes y a sus hijos las oportunidades que se merecen. Sofía fue una de las primeras alumnas inscritas. Prosperó allí, sus calificaciones mejoraron, su confianza creció. Valentina iba todas las semanas a ayudar como tutora voluntaria, y las dos niñas se convirtieron en ejemplos vivos de cómo mundos diferentes no solo podían coexistir, sino enriquecerse mutuamente. Fue un domingo, casi un año después de despertar en el tiradero, que Ricardo volvió a ese lugar. No solo, llevó a Valentina, Sofía y doña Carmen con él. El tiradero había sido clausurado meses atrás por orden municipal. Ahora era un terreno baldío cubierto de maleza, pero Ricardo sabía exactamente dónde había despertado, el lugar donde su antigua vida terminó y la nueva comenzó. «Fue aquí», dijo parado en ese punto exacto. «Aquí fue donde desperté sin saber quién era, sin saber que sería salvado por una niña valiente». Sofía le tomó la mano. «Y aquí fue donde encontré un amigo, alguien que necesitaba ayuda». Doña Carmen miró a su alrededor, el rostro pensativo. Lugares así no deberían existir, pero si algo bueno puede nacer de un lugar tan malo, entonces quizás haya esperanza para todo. Valentina abrazó a su padre. «Siempre me dijiste que no podemos elegir lo que nos pasa, pero podemos elegir en quiénes nos convertimos después. Creo que finalmente entiendo lo que eso significa». Ricardo miró a las tres personas a su alrededor. Su familia. No la familia con la que nació, sino la familia que eligió y que lo eligió a él. Y se dio cuenta de que Valentina tenía razón. Él no había elegido ser envenenado, ser descartado, perder la memoria. Pero había elegido cómo reaccionar. Había elegido aprender. Había elegido crecer. 6 meses después, en una mañana fría de julio, Ricardo recibió una noticia inesperada. Mónica quería verlo. Había solicitado una visita en la prisión. Dudó durante días antes de decidir ir. No por ella, sino por sí mismo. Para cerrar completamente ese capítulo, la sala de visitas era fría e impersonal. Mónica apareció al otro lado del cristal, vistiendo el uniforme de la prisión, el rostro sin maquillaje, el cabello recogido de cualquier manera. Era una versión de Mónica que Ricardo nunca había visto, una versión humana, vulnerable. Tomaron los teléfonos que permitían la comunicación a través del cristal. «Ricardo», comenzó ella con la voz temblorosa, «gracias por venir». Él solo asintió, esperando. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, sé que lo que hice fue imperdonable, pero necesitaba que supiera que me arrepiento, de verdad. Cada día aquí dentro pienso en lo que hice, en la persona en la que me convertí». Ricardo observó su rostro, buscando señales de manipulación, pero todo lo que vio fue un arrepentimiento genuino. «¿Por qué lo hiciste, Mónica?
Te di todo. Te amé. Ella se secó las lágrimas con las manos. Yo no te amaba. Nunca te amé. Me casé por dinero y estatus, y cuanto más tiempo pasaba, más me odiaba por ello. Más te odiaba a ti por hacerme sentir tan pequeña. Pero el problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Mi codicia, mi cobardía. Ricardo respiró hondo. Me dejaste en un tiradero para morir, casi lo logras. Si no fuera por una niña de 10 años, me habría podrido allí. Lo sé, y cargaré con eso el resto de mi vida. Pero quería que supieras que, de alguna manera extraña, fuiste mejor para mí de lo que yo jamás fui para ti. Porque después de todo esto, todavía tuviste compasión. Todavía elegiste no destruirme por completo cuando podrías haberlo hecho. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. No lo hice por ti, lo hice por mí. Porque aprendí que guardar odio solo envenena a quien lo guarda. Y a mí ya me envenenaron una vez. No voy a envenenarme a mí mismo. Con rabia. Mónica asintió, las lágrimas ahora cayendo libremente. Siempre fuiste mejor de lo que merecía. Y espero que Valentina lo sepa. Que tenga el padre que yo nunca le permití tener. Lo sabe, y se está convirtiendo en una mujer increíble, sin ningún mérito tuyo. Las palabras fueron duras pero ciertas, y Mónica las aceptó sin protestar. Cuídala, pidió Mónica, y cuídate tú, sé feliz, Ricardo, de una manera que yo nunca pude ser. Ricardo se levantó, preparado para irse. Ya lo soy, dijo. Encontré una familia de verdad, personas que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo. Nunca entenderás eso, Mónica, pero espero que algún día encuentres algo de paz. Y con eso colgó el teléfono y se dio la vuelta. No miró hacia atrás, no lo necesitaba. La primavera llegó trayendo flores y renovación. El proyecto en la colonia se había expandido mucho más allá de las expectativas iniciales. Además de la escuela, ahora había una clínica de salud, un centro comunitario, una biblioteca. Ricardo había invertido no solo dinero, sino tiempo y corazón. Fue durante una fiesta en la escuela celebrando el primer aniversario de su inauguración que algo especial sucedió. Ricardo estaba conversando con algunos padres cuando doña Carmen se acercó con un sobre en la mano. «Esto es para ti», dijo entregándole el sobre. «¿Qué es?» «Ábrelo». Dentro había un dibujo hecho por Sofía. Era simple pero poderoso. Mostraba a un hombre caído entre basura, una niña extendiéndole la mano, y luego los dos de la mano bajo un sol amarillo brillante. Debajo, en letras cuidadosas, estaba escrito: «Gracias por enseñarme que un héroe de verdad es quien se levanta cuando se cae». Ricardo sintió que se le nublaban los ojos. «Lo dibujó ella sola», dijo doña Carmen con orgullo. «Dijo que quería que supieras que eres su héroe, aunque seas ciego, aunque te hayas caído porque te levantaste». No fue Ricardo quien respondió. No podía hablar con el nudo en la garganta. Solo abrazó a la anciana, agradeciéndole en silencio por todo. Valentina apareció corriendo, sosteniendo un pequeño trofeo. «Papá, Sofía ganó el concurso de redacción de la escuela. Escribió sobre el día que te encontró». Ricardo buscó a Sofía con la mirada y la encontró rodeada de amigos, el rostro rojo de timidez pero brillando de felicidad. Ella lo miró y lo saludó con la mano, y Ricardo le devolvió el saludo con el corazón rebosante. Habían pasado 2 años desde ese fatídico día en el tiradero. La vida de Ricardo era completamente diferente ahora. Seguía siendo rico, seguía teniendo su empresa, pero todo eso ocupaba un espacio mucho menor en su vida. Lo que realmente importaba eran los viernes por la noche en casa de doña Carmen, cenando arroz y frijoles y platicando de todo y de nada. Eran los sábados en la escuela comunitaria, viendo a los niños aprender y crecer. Eran los domingos con Valentina, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Ricardo había aprendido a ver de verdad, a pesar de ser ciego. Había aprendido que la riqueza no tenía nada que ver con el dinero. Había aprendido que la familia es quien está a tu lado en los peores momentos, no solo en los mejores.
Había aprendido que la vida puede derribarte en el lugar más sucio del mundo, pero que siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo si estás dispuesto a aceptar ayuda. Fue una tarde de verano, caminando por lo que antes era el tiradero y ahora se estaba convirtiendo en un parque, que Ricardo tuvo una conversación que lo resumiría todo. Una periodista lo había buscado para hacer un reportaje sobre su historia. Después de varias preguntas sobre la traición, el envenenamiento, el proceso, le hizo la pregunta final. Después de todo lo que ha pasado, ¿qué diría que es lo más importante que ha aprendido? Ricardo pensó por un momento, sintiendo la brisa cálida en su rostro, escuchando las risas de los niños jugando a lo lejos. Aprendí que la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos lo que realmente importa. Yo lo tenía todo, dinero, estatus, poder, pero estaba vacío. Tuve que perderlo todo, ser descartado como basura, despertar sin saber quién era para finalmente aprender a vivir de verdad. Aprendí que nos salvamos no por la riqueza que acumulamos, sino por el amor que damos y recibimos, y que la familia no es de sangre, es una elección. Es estar presente, es levantar al otro cuando se cae. La periodista dejó de escribir, con los ojos llorosos. Esa es una lección hermosa. Es la única lección que importa. Esa noche, Ricardo estaba en casa con Valentina, Sofía, que se había quedado a dormir, y doña Carmen, que últimamente pasaba más tiempo allí que en su propia casa recién remodelada. Estaban todos en la sala, viendo una película que Sofía había elegido. Ricardo miró a su alrededor, a esas 3 personas que se habían convertido en su mundo. Valentina, su hija a la que había recuperado y que ahora realmente conocía. Sofía, la niña valiente que lo había salvado y a la que él ayudaba a crecer. Doña Carmen, la anciana sabia que le había dado refugio y lecciones de vida. Y se dio cuenta de que había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había encontrado un propósito, había encontrado amor verdadero, había encontrado paz. El tiradero donde todo había comenzado estaba ahora casi completamente transformado. Se habían plantado árboles. El césped crecía verde y exuberante. Un parque infantil colorido ocupaba el espacio donde Ricardo había despertado entre sopilotes. Bancas de madera ofrecían lugares para descansar. Era como si la propia tierra estuviera siendo redimida, transformada de un lugar de desecho a un lugar de vida. Ricardo visitaba el parque con frecuencia, no por nostalgia morbosa, sino como un recordatorio de dónde estuvo, de cuán bajo cayó y de cuán alto logró subir de nuevo. En una de esas visitas, acompañado de su nieta, una niña que nunca había imaginado que tendría cuando estaba siendo descartado en ese mismo lugar, ella le hizo una pregunta simple pero profunda. «Abuelo», dijo, su pequeña mano sosteniendo la de él, «¿fue aquí donde tu historia cambió?» Ricardo se arrodilló junto a la niña, tocando el césped bajo sus pies. La misma tierra que había estado cubierta de basura ahora daba vida a las plantas. La misma tierra donde casi murió ahora era un lugar de alegría y nuevos comienzos. «Aquí fue donde todo terminó», dijo suavemente, «y aquí fue donde todo empezó de nuevo. A veces, mi amor, tenemos que llegar al fondo del pozo para entender el valor de cada escalón en la subida». La niña pensó por un momento, luego abrazó a su abuelo con fuerza. «Me gusta esta historia, porque no te rendiste». Ricardo la apretó contra su pecho, sintiendo el peso de sus palabras. «No», dijo, «no me rendí. ¿Y sabes por qué? Porque tuve ayuda. Tuve personas que creyeron en mí cuando yo no creía en mí mismo. Tuve amor cuando pensé que solo había odio en el mundo. Esa es la verdadera lección, mi nieta. Nadie se salva solo. Nos salvamos juntos». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Los niños que jugaban en el parque comenzaban a ser llamados a casa. El día estaba terminando, pero de forma suave, hermosa, llena de promesas para el mañana. Ricardo se levantó, tomando a su nieta de la mano. Valentina los esperaba cerca de la puerta del parque,
conversando con Sofía, que ahora estaba en la universidad estudiando pedagogía. Doña Carmen, incluso con sus 80 y tantos años, todavía venía a veces, sentándose en las bancas y observando la vida pasar. Mientras caminaban hacia ellas, Ricardo miró hacia atrás una última vez, al parque que antes era un tiradero, al lugar donde su antigua vida murió y la nueva nació, y sonrió, porque finalmente lo entendía. La riqueza que había acumulado antes era solo eso, acumulación. Pero la riqueza que tenía ahora era multiplicación. Cada vida que tocaba a través de los proyectos sociales, cada niño que aprendía en la escuela comunitaria, cada familia que tenía una casa mejor, cada conexión humana verdadera que hacía. Eso sí era riqueza de verdad. El mundo que antes lo había descartado ahora florecía a su alrededor. Y él florecía junto a él, no como el hombre que era, sino como el hombre en el que se había convertido, un hombre que sabía el valor de una mano extendida, un hombre que entendía que ser rescatado no era debilidad, sino la forma más profunda de fuerza, un hombre que había sido salvado no por la riqueza que llevaba, sino por el amor que encontró en el lugar más improbable del mundo. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, sobre la colonia que lo había acogido, sobre el parque que simbolizaba el Renacimiento, Ricardo Morales caminaba hacia su casa, hacia su familia, hacia su vida, una vida que valía la pena vivir, porque al final no importaba cuánto dinero tenía en el banco, importaba cuántas vidas tocaba, cuántas sonrisas ayudaba a crear, cuánto amor daba y recibía. Y en esa cuenta, Ricardo Morales era el hombre más rico del mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Sofía y Doña Carmen haya tocado profundamente sus corazones. Si te emocionaste con este viaje de caída, rescate y renacimiento, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia de redención y amor verdadero. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que siempre hay esperanza, incluso en los lugares más improbables. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.